Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que recibió su mandato en medio de esa gran depresión de los años 30, fue quien acuñó esta costumbre de evaluar el arranque de los gobiernos en sus primeros 100 días. En 100 días, Roosevelt había puesto a trabajar a más de 500.000 de personas, había creado cerca de 5 agencias estatales con leyes aprobadas en el Congreso y tenía una visión clara del rumbo del país. Inversión estatal para salir de esa crisis. Se llamaba The New Deal. Esta semana estamos cumpliendo los 100 días del gobierno de Iván Duque, un presidente que por su formación en Estados Unidos quiere recrear una presidencia con visos estadounidenses. Y acá, por supuesto, en este programa que no queremos comparar los 100 días de Duque con los 100 días de Roosevelt, del New Deal. Son países distintos en momentos distintos. Pero sí querríamos poder saber al menos cuál es el deal de Duque, cuál es el trato que viene a proponer Duque, cuál es el trato que viene a proponerle a los colombianos. Y esto no es del todo claro todavía. Creo que el gobierno no ha podido contarnos cuál es el trato y esto podría explicarse en un país tan acostumbrado a retos claros y urgentes, paz o seguridad democrática. Seguramente tiene que ver con el nuevo país que es Colombia luego de las pasadas 2 presidencias y seguramente también tiene que ver con que a la Casa de Nariño llega un mandatario con relativamente poca experiencia política. Pero ayudándole un poquito al gobierno, yo diría que su apuesta más transformadora, la que desencadena la legalidad, el emprendimiento y la equidad, tiene que ver con cambiar la política. Cambiar el viejo esquema, abusado por los 2 gobiernos anteriores en nombre de la paz y en nombre de la seguridad democrática, en el que el Congreso, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las Cortes se convirtieron en apéndices de la presidencia de la Casa de Nariño a cambio de un uso irracional del presupuesto y de los puestos del Estado. Gobernabilidad a cambio de tolerar una buena dosis de corrupción. Y cambiar esto, si se logra, sería profundamente transformador, sin hacer ni una reforma constitucional. Pero por ahora sabemos que no hay tanta mermelada, hay algunos, no hay tanta, pero no estamos muy seguros de qué es lo que hay para reemplazarla. Y ese vacío a los 100 días es, al menos, problemático. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para oír la versión del gobierno, nos va a acompañar... ¿Qué le pasa? ¿Cómo así que para oír la versión del gobierno? Sí, vamos a oír la versión del gobierno. Pero todavía no ha llegado el... No, nos toca hacerle tiempo. Usted no es la versión del gobierno. Ah, bueno, muy bien. Usted no lo tengo que presentar. Mauricio Reina es economista, es periodista de Red Más Noticias. ¿Qué más, Mauricio? Gracias, Daniel, por esta invitación. Vamos a escuchar en unos minutos, viene creo que 2 minutos tarde, acaba de salir de la Casa de Nariño, de Palacio, Jaime Amín, es el consejero para la política del presidente Iván Duque, fue senador del Centro Democrático, se quemó tratando de volver a hacerlo y llegó a la Casa de Nariño, fue gobernador encargado del Departamento del Atlántico, trabajó muchos años en temas de loterías y es un poco la persona, Mauricio, que junto a la ministra del Interior están encargada del manejo político de este gobierno. Así es. Si estuviera aquí el ex senador Jaime Amín, ¿usted diría se quemó o se quedó corto? No, pues se quemó. Bueno, entonces ahorita le contamos. ¿Usted cómo diría o qué? No, pues se quemó, efectivamente se quemó. Pero Daniel, vea, yo estaba oyendo muy atentamente su introducción a este programa. Creo yo que efectivamente 100 días son un tiempo corto para poder evaluar un gobierno. Sin embargo, en este gobierno yo creo que los 100 días sí dan tela para cortar, porque no es un gobierno cualquiera. Acuérdense ustedes que en estos vaivenes del péndulo y en esta polarización en que vive la política colombiana, quienes votaron por Iván Duque estaban votando
por 2 o 3 líneas muy nítidas y muy definidas de política relacionadas con la paz, relacionadas con orden público, relacionadas con reocupar nuevamente los territorios que quedaron de alguna manera ausentes y huérfanos de Estado después del acuerdo con las FARC. Por lo tanto, creo yo que en este caso hay mucha gente que está como desconcertada diciendo, ajá, ¿y qué fue lo que pasó? Claro, pero entonces... Y otra gente que está diciendo, vea, nos salió bastante moderado, bastante más hacia el centro que hacia la derecha. Claro, y yo creo que entonces que el sabor de estos 100 días, porque y yo lo decía al principio, no hay la propuesta clara, no hay el mensaje contundente, porque es un país distinto, con unos problemas distintos. Hay que buscarlo menos en lo que esperábamos y más en las propuestas que nos están sorprendiendo. Al menos yo creo que en la política hay varias de ellas. Ahí llegó Amin, ya lo estamos acomodando, porque nosotros hablando de los 100 días del gobierno, Mauricio... Pero recuérdenos cómo presentó al doctor Amin ahorita hace 3 minutos. Jaime, un placer tenerlo aquí. Daniel, para mí es un honor, además, con Mauricio. Hombre. Hace ratico no me invitaban, pero... ¿Cómo pero que no? Sí lo habíamos invitado. Sí, usted está ahora en otra cosa. A mí me está pasando en estos días como la rana René. Los memes esos famosos que dicen, por momentos me da ganas de hablar un poquito más, pero me acuerdo que ya no soy senador. Yo lo presenté, usted se quemó y llegó de rebote a la casa de Nariño. Estaba diciendo, bueno, antes de que Mauricio me eche el agua. Sí, bueno, ¿no? Sacamos más de 22.000 votos de puro pulmón, pero Dios no quiso que estuviera otra vez en el Senado y ahora tengo el inmenso privilegio de acompañar al presidente. Y esta alta consejería de la política, un poco, ¿qué es lo que hace? De todo como en botica, pero digamos particularmente es un tema como de buscar el acompasamiento del gabinete frente al Congreso, por una parte, y al mismo tiempo, digamos, tener cierta vocería política de impulso a una agenda legislativa intensa, ambiciosa, que le ha propuesto el presidente Duque al país a través del Congreso, claro. Tortuosa. Incierta, si se quiere. Si no ha sido fácil, pero también eso baja un poquito... como en el ritmo de los tiempos y de la nueva forma de hacer política que le propuso el presidente Duque al país. Y a ver, consejero, yo aquí creo que retomaba esa propuesta. Hoy lo dijo el presidente al presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Creo que usted estaba ahí en ese evento, señor. Mauricio. Lo dijo así, lo recojo de cómo lo citó la silla vacía. Cero mermelada, ¿lo tengo? Ahí bien. Prefiero no tener aplanadora, pero tener con el Congreso un trato respetuoso, donde permitamos que se construya sobre la base de la argumentación sensata, la argumentación posible, la argumentación necesaria. Y esto, dicho por un político, a mucha gente no le suena absolutamente nada, ¿no? Es otra reiteración del fin del clientelismo. Pero en estos 100 días, y no sé si usted está de acuerdo, Mauricio, esta parece ser una apuesta que el gobierno se toma en serio. Es una apuesta que el gobierno se toma en serio. Creo que ha sorprendido a mucha gente el que no haya habido de por medio una política mucho más o deliberada o implícita de uso de mermelada. Creo que tiene sorprendidos a muchos. Pero creo que hay una variable en la ecuación que no está como la pensaba el gobierno y quisiera oír la opinión del doctor Amin al respecto. Yo creo que es distinto jugársela uno por manejar un Congreso sin mermelada, pero con el respaldo de su propio partido, y otra jugársela por manejar un Congreso sin mermelada y con incertidumbre sobre el respaldo de su propio partido. Cuando el presidente Duque presentaba su reforma a la justicia, paralelamente le presentaba el Centro Democrático una reforma a la justicia. Cuando el presidente Duque presenta una reforma tributaria, la columna vertebral de la reforma tributaria, al otro día el Centro Democrático se la termina desmenuzando, prácticamente desmoronando. Creo que es distinto esta fórmula que nos tiene tan sorprendidos y que usted dice que es tortuoso lidiar de esta manera con el Congreso, sería menos tortuoso si su partido estuviera con él. Lo que pasa, y también es un poquito la mecánica de las cosas. A ver, uno no puede ir en un carro a 100 y de pronto pensar que lo puede frenar en 3 segundos. Eso tiene unos procesos, unos acomodamientos que no son fáciles. El Congreso, digo yo, tiene sus velocidades, pero también sus veleidades. Y en ese orden de ideas, para la administración Duque, vista como un todo, ha sido un desafío
plantearle al país a través del Congreso unas nuevas formas de hacer política. Esto es, que no haya el sedazo perverso, ese contubernio, esa colusión de intereses que veía el ciudadano de a pie frente al ejercicio de la política cuando un presidente de cualquier administración le presentaba una agenda al Congreso. Entonces nada funcionaba si no venían las dádivas o venían los favores o venían las contraprestaciones. Entender eso no le costó nada al presidente Duque por una razón. Mucho antes de la votación de la consulta anticorrupción que fue alta, ya el presidente Duque había recibido un mandato como ningún otro presidente numéricamente lo había recibido. Lo que pasa es que nadie sabía que era en serio. Sí, no, pero Daniel, aquí el punto era, lo que le ofreció el presidente Duque al país en campaña era una nueva forma de abordar los problemas del país. Y eso pasa por el Congreso, nos guste o no nos guste. Y el Congreso tiene que acomodarse a esa nueva regla. Ahora, estoy seguro que ni el Congreso sabía que era en serio, ni el Centro Democrático sabía que era en serio. Que sea un poco más lento, más tortuoso, más incierto, es parte también de esa nueva forma de hacer política, pero a eso tenemos que acostumbrarnos porque es la mayor exigencia de la ciudadanía, elevarle el tono moral a la política. Pero doctor Amin, me parece muy razonable eso, como me parece razonable el que no haya resultados inmediatos en algunos frentes en que quienes votaron por Iván Duque querían que hubiera resultados razonables. Es decir, un carro que va a esa velocidad no se voltea, como usted bien dice, en 100 días y por lo tanto, en cuestiones de orden público, por lo tanto, en cuestiones de reforma a la justicia y demás, no se puede pretender un resultado inmediato. Pero yo no quiero soslayar el tema de la relación con el Centro Democrático, ni le quiero que Daniel no me lo va a permitir dedicarle el programa a eso. Sin embargo, creo yo, doctora, que es importante tener en cuenta cosas como las siguientes. El día que se posesionó Iván Duque, el primer discurso de Ernesto Macías era radicalmente opuesto al de Iván Duque en términos de conciliación versus poner el espejo retrovisor. A los pocos días, el presidente Iván Duque salió a respaldar la consulta anticorrupción e inmediatamente el presidente Uribe, que había estado originalmente de ese lado, dijo, no, ya no me gusta tanto la consulta anticorrupción. Posteriormente, el presidente Uribe lanzó una idea de aumentar el salario mínimo por allá en septiembre o octubre, que obviamente le generó erisipela al ministro Carrasquilla. Posteriormente le decían desde todos los flancos del Centro Democrático, cambie la cúpula militar y el presidente Duque se ha mantenido allá al margen. Y si quieres yo se lo resumo con este clip de algo que dijo una de las senadoras más visibles del Centro Democrático. Fue captado por Noticias 1 en una reunión privada, y eso hay que decirlo, pero ese carácter de privado de la reunión le da más peso a estas palabras. Ernesto me merece el aplauso. ¡Bravo! Digo la señora vicepresidenta, una cosa del gobierno y otra el Centro Democrático. Una cosa es el gobierno, una cosa es el Centro Democrático. Y entonces, no estamos acostumbrados. ¿Cómo se explica eso? Daniel, los franceses decían l'estile l'homme, el estilo es el hombre. Por ejemplo, Macías es un hombre frentero, un hombre, digamos, desabrochado, por decirlo de alguna manera, y él sintió la responsabilidad, como millones de colombianos también, advertir una situación que de suyo, y es bueno decírselo también a los televidentes, varios de los ministros en este corte de cuentas de los primeros 100 días ya están, digamos, sobre la realidad de unas cifras que es imposible ocultarlas, diciéndole al país por qué es necesaria una ley de financiamiento, cómo se recibió cada uno de esos ministerios. Eso es lo que vamos a ver durante los próximos 7 días en un corte de cuentas que muy seguramente comenzará este sábado en una locución del presidente con todo su equipo ministerial. Pero más allá de eso, yo quiero advertir, el escenario de un presidente que dijo yo no voy a mirar por el retrovisor sino por el panorámico no inhibe de ninguna manera el análisis y la responsabilidad de poner en blanco y negro las cifras. En algún momento eso era necesario. Ahora, lo otro ya digo yo es el estilo. Duque es un hombre transformador, moderno, con una visión de mundo, optimista por naturaleza, y quiso darle ese envión también a su primer día de gobierno con el discurso inaugural, que de pronto no consultaba el ritmo de las palabras de Macías, pero que de todas maneras muchas de esas cosas que se recogieron en el discurso del presidente del Congreso eran una realidad. Pero Mauricio hizo una enumeración que se la tuve que parar porque ahí tenía varias más. No llegó a la oposición al IVA para la canasta familiar. No llegué a los 5 años de periodo presidencial, no llegué a la Asamblea Constituyente. Y entonces, más allá de los estilos, hay una independencia
del partido, del Centro Democrático, del gobierno. Y esa independencia se ha llevado a cabo con enfrentamientos, con cosas básicas en público, ¿cierto? Miremoslo desde el punto de vista resultadista. No ha habido ninguna votación, ninguna, en reforma política, ni en reforma a la justicia, ni tampoco va seguramente a ocurrir en ley de financiamiento del Centro Democrático oponiéndose a la administración Duque. Todos estos han sido propuestas lanzadas, las que ha enumerado Mauricio, que es una cosa que la constituyente, que nunca fue consultada con el gobierno, que el tema de los 5 años menos, etcétera. Inclusive algunas propuestas que nacieron como proyectos paralelos de la administración Duque con iniciativa de miembros del Centro Democrático, pero que en el fondo, ya en la realidad de las votaciones y los debates, el partido ha estado homogéneo alrededor del ¿El Centro gobierno. Democrático va a llegar al IVA de...? No, lo que yo le puedo decir es que antes de que se dé esa discusión, que muy seguramente van a venir 2 audiencias, una en Barranquilla y otra en Bogotá, para socializar un poco más el tema, ya el presidente Duque ha dicho de una manera muy honesta que no hay ninguna, ningún punto de honor y que se van a examinar todas las variables y alternativas para sacar una ley de financiamiento que esté a la altura de las demandas y las exigencias fiscales de la nación. Eso puede ser cierto, doctora Mina, a la hora de ver las votaciones finales. Vamos a ver cómo termina el periodo legislativo, pero hay que tener presente, por ejemplo, en el tema de la mermelada, que es por donde arrancó Daniel a exaltar la nueva manera de hacer política, y usted también lo menciona, que paralelamente... Bueno, escribir, pero si usted me pone adjetivos está bien. Me quedó muy exaltadora la cosa. Sí, sí, ¿qué le vamos a hacer? Le quedó exaltadora la cosa. Pero paralelamente sale una reforma política en el Congreso, está avanzando una propuesta de reforma política que tiene un artículo que establece que el 20% del presupuesto de inversión va a ser de iniciativa parlamentaria. Eso es mermelada con etiqueta y en tamaño familiar. No viene del gobierno, viene del Centro Democrático. Y entonces uno se pregunta, o yo le pregunto, doctora Min, ¿no es muy complicado gobernar uno levantándose todas las mañanas a ver qué contrapropuesta o propuesta vigente le saca a su propio partido en el Congreso? No, mire, lo primero que tengo que decirle, porque además yo, mi origen político es del Centro Democrático. Yo sé, por eso le pregunto. Fui senador en la pasada legislatura, y le debo decir que en ese partido no impera, al contrario de lo que la gente piensa, la disciplina para perros. Es un partido actuante, deliberante, que tiene una suerte de protagonistas que son muy capaces, diría yo, pero que finalmente nos vamos a tener a las votaciones. Y en las votaciones es donde se va a conocer la catadura del Centro Democrático en el apoyo al gobierno, que hasta el momento ha sido realmente monolítico. Le digo algo con relación al tema del 20%. Vamos a examinar esa propuesta. El gobierno no la avaló. El presidente ha dicho cada loro en su estaca, que el gobierno haga su trabajo, presente los proyectos y el Congreso delibere y apruebe. Pero además, algo que ha invitado el presidente Duque a todas las bancadas: vayan a las regiones, vengan a los talleres programáticos, vayan con los ministros, planteen de cara a la comunidad cuáles son los niveles de gestión que ustedes tienen como políticos, cuál es la obra que quieren, por qué se necesita. Públicamente decir cuál es el gestor de esa obra, cuánto vale, y que haya un proceso transparente de participación ciudadana para que se ejecute la obra y se dinamice. Esas cosas, si se hacen frente a la comunidad poniendo la cara, a la gente le gusta, más allá del 20%. O sea, acuérdense que hoy por hoy, y lo digo con algo de tristeza, el Congreso ha ido disminuyendo en sus capacidades. Si hay que quitarle la mermelada a la relación tóxica que había con el gobierno nacional, pues entonces tiene que pararse en sus cabales el Congreso y mostrar que lo que quiere realmente, como lo ha propuesto el presidente Duque, es la transformación política del país. Yo me voy a la primera pausa que vamos a tener en esta conversación sobre los 100 primeros días, las apuestas políticas del gobierno de Iván Duque. Nos acompaña Jaime Amín, consejero. Ya no es alto consejero, ¿sí? ¿Le quitaron el alto? Eso es alto consejero, pero póngalo como consejero. Alto consejero para la política del actual gobierno. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en directo, esperamos sus preguntas a través de Twitter. ¿Qué les han parecido estos 100 días del gobierno de Iván Duque? Con el hashtag Francamente. Tenemos aquí en nuestros estudios a Jaime Amín, es el alto consejero para la política de este gobierno, el hombre encargado de que esto ande. Y esto ha estado andando lento, que es la agenda legislativa. Así van más o menos, esta es la parrilla
que me imagino debe tener en algún computador. Tablero de El control. tablero. Entonces, ahí tenemos los 4 debates que deben surtirse en esta legislatura para algunas de las reformas claves. La reforma tributaria. No ha empezado el primer debate. Hoy empezó primer debate. Está en rojo y tiene que estar lista antes de, si hay extras, que eso es 28 de diciembre más o menos. Sí. Leyes anticorrupción más lentas. Hay ya 4 con mensajes de urgencia, pero no tienen ponente, no han arrancado. La reforma a la JEP, al juzgamiento de los militares, pasó el primer debate, entra a segundo debate. Tenemos la reforma a la justicia, va en tercer debate, pero va tan aguada que yo creo que el gobierno, obviamente esta es una de 8 debates porque es una reforma constitucional, el gobierno en algún momento decidirá darle la eutanasia. ¿Tanto así? La ministra le ha oído bastante negativo. Y yo he oído al consejero Amin riéndose, o sea que sí le va a La dar reforma a eutanasia. la política, donde venía este regalo del presupuesto parlamentario, 20% del presupuesto de inversión, va en su tercer debate. Esa va con más Y vapor. téngalo por seguro que va a coronar. Cárcel a los corruptos, este es el proyecto de la Fiscalía, donde le metieron algo de tema de lucha contra la corrupción. Ese ya va a coronar, va en su cuarto debate. El de declaración de bienes y rentas de funcionarios, también un proyecto anticorrupción, va en su tercer debate, arrancando tercer debate. Presupuesto de regalías en tercer debate. Secuestro y narcotráfico no conexos al delito político. Ese es uno del corazón del Centro Democrático, que tendría consecuencias imprevisibles en las negociaciones de paz actuales con el ELN. Va en su tercer debate, ese es de 8 debates porque es una reforma constitucional. Y la prórroga a la ley de orden público, una ley urgente, va en primer debate. Yo decía tortuoso Sí. y deliberante, dice usted. Sí, pero ahí hay que anotar algo. Por ejemplo, los proyectos de actos legislativos, los que tienen que ver con reforma a la justicia y reforma política, tienen unos almendrones, tienen lo que uno llamaría el eje transversal de esas reformas. Aquellos sin lo cual, digamos, el gobierno no las consideraría. Sí. Primero, el tema de la reforma a la justicia, el tema de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, bueno, salió de la plenaria del Senado en segundo debate sin ello, y el tema de la reforma política, que sí es muy importante, que es la eliminación del voto preferente. Sí, las listas cerradas. Esto es la lista cerrada. Es decir, estos son presupuestos que son como el corazón, el almendrón de esas reformas y en las cuales, por supuesto, el gobierno va a insistir. Contiene un veneno esa reforma política y es que está para el 2019, para entrar en efecto, y eso es... ¿Se acuerdan ustedes cuando venía usted como senador a hablar de la reforma política de Juan Manuel Santos? Decía, no es serio hacer una reforma política antes de elecciones, y yo creo que en ese momento tenía toda la razón. Sí, pero se impone la necesidad por una sola razón. Digamos, ya el tema del costo político de las campañas ha excedido por completo la comprensión de la gente. La gente está totalmente, digamos, exacerbada con ese punto. Hay que darle un manejo más que prudente, diría yo, proyectado en la decencia a las campañas políticas, y ya se nos vino las regionales del 2019. Entonces, el presupuesto del gobierno es que esa reforma política tenga aplicabilidad para el 2019, si no nos tocaría esperar prácticamente hasta el 2022, 4 años para volverla a aplicar. Y entonces ya hablamos de la oposición del Centro Democrático al gobierno de no, mentira. Por encimita. No Por es encimita. así. Volvemos a intentar algo. A ver, hay una deliberación entre lo que la gente no entiende es, por ejemplo, por qué Duque y Uribe y Macías no se sientan antes de proponer hablar. la reforma tributaria. Y Yo no dicen, sé si ustedes recuerdan, ni Mauricio tal vez, cuando antes de la presentación de la ley de financiamiento, que contiene unos elementos ahí Sí. fiscales, el presidente Uribe, como líder del Centro Democrático, hizo una expresión en el Senado diciendo que el partido no votaría, iba a la canasta En la familiar. defensa, sí, eso en el lo debate digo político, Alberto mucho Carrasquilla. antes incluso del tema de la presentación de la ley de financiamiento. Ahí el gobierno no la había presentado. Pero de todas maneras, repito, el gobierno espera y aspira a llegar a un consenso con las bancadas comenzando en el Centro Democrático, porque, digamos, es absolutamente urgente decirle al país que los programas sociales, los subsidios, el plan de
mejoramiento de viviendas o el subsidio al adulto mayor o subsidios de gas y de electricidad dependen en buena parte a que el presupuesto del 2019, que está desfinanciado, encuentre ahora un pulmón con la ley de financiamiento. Pero Jaime, si se están desgastando tanto en convencer al centro democrático, ¿cómo va a ser con los demás partidos? Nosotros confiamos, Daniel, de verdad, en que el Congreso, en las deliberaciones que comenzaron el día de hoy, aprecien la realidad de las cifras que está presentando el gobierno por vía del ministro de Hacienda y que entendamos que el palo no está para cucharas. Este es un gobierno que quiere apostarle a la transformación del país, pero que de ninguna manera va a descuidar la base social con los programas que tienen que tener un apalancamiento financiero. Doctor Amin, yo le quiero aclarar que a mí me gusta mucho más un presidente Duque conciliador, como le he notado su talante, y un presidente Duque que trate de encontrar, más tirado hacia el centro que hacia la derecha, los consensos de este país. Hecha esa aclaración, también le quiero decir que buena parte de la gente que votó por Iván Duque, no todos, los 11 y pico millones, pero sí buena parte de quienes votaron por Iván Duque, votaron por modificar, por no decir hacer trizas, modificar de manera muy drástica los acuerdos con las FARC, número uno, y por otra parte, con ver que el suroccidente del país y el nororiente del país rápidamente eran ocupados por las fuerzas militares, o por lo menos que eran desplazadas las fuerzas irregulares que están en este momento haciendo de las suyas allá. Le quiero preguntar, ¿los resultados no son muy magros en esos dos frentes? A mí me gusta más un presidente Duque moderado, pero habrá gente diciendo, hombre, ¿cómo es posible que lo único que se está moviendo en este momento alrededor de los acuerdos de paz es una justicia especial para los militares y es que narcotráfico y secuestro no son conexos a los delitos políticos? ¿Dónde están las promesas que nos habían hecho? Primero, Mauricio, recordemos bien, o recordémosle a la audiencia, que el tema de la no conexidad del narcotráfico y que además se le adicionó el secuestro asociados al delito político fue una promesa de campaña del presidente Duque y fue parte de la médula de la, digamos, recomposición o reconsideración de los acuerdos de La Habana en ese frente. Otro tema que ha sido llevado, digamos, también con mucha astucia política, en donde convergieron unas fuerzas políticas antagónicas en una foto que trascendió, dicen algunos, para la historia, a mí no me parece que tanto sea para tanto, que era modificar la médula del proceso de paz en cuanto a la Justicia Especial de Paz, el Tribunal de Paz. Y esto era, acuérdense, hay que recordar la historia, que la composición actual de la JEP devino de una suerte de recomendaciones que hicieron unos expertos con un sesgo ideológico definido. No vamos a entrar en ese debate superado, pero que hoy el Congreso, en su autonomía y competencia, dijo es necesario que, si bien no viene una sala especial y autónoma por fuera de la JEP para juzgar a los militares, como debería ser la idea original, al menos que se compense, que haya equidad con el origen de otros magistrados que puedan hacerle contrapeso Jaime, sin meternos en los detalles, yo creo que Mauricio estaba diciendo ni trizas ni risas, pero al final parece que son más risas que trizas. No, miren. ¿No hay gente que votó por el gobierno que les está diciendo, oiga, ustedes están blanditos? No, mira, pues, hay una cosa, a quienes vemos la política, digamos, como una forma de transformación. El presidente Duque es el presidente de todos los colombianos, no solamente de los que votaron por él. Entiende las responsabilidades de un momento histórico donde había de pronto una polarización que excedía incluso a los partidos políticos y se iba hasta la base social, y era necesario llegar a unos consensos y encontrar unos caminos que desactivaran un poquito ese ánimo confrontacional que se veía en los colombianos, y ya él tiene entonces la responsabilidad de llevar un programa de gobierno, de pronto no con las velocidades que todos lo quisiéramos, comenzando por él, pero con la responsabilidad de producirle resultados al país. Por eso es que el Congreso de la República, pues, de pronto se está acomodando a esa nueva realidad de hacer política, que es ya no Duque candidato, sino Duque presidente. Y tal vez este ánimo conciliador se está llevando a un extremo, y aquí alista el de oposición Duque, en cuanto a no reconocer oposiciones. El presidente a veces parece ingenuo
al pensar que la política se puede hacer simplemente llamando a todo el mundo a colaborar juntos y a pensar en el interés del país. Así lo dijo esto ya tiene algunos meses, cuando dice que no debería haber oposición a su gobierno. Tenemos que entender que este será un gobierno de 4 años y que hay que aprovecharlo para hacer las transformaciones de políticas de Estado que nos sirvan a todos. De nada sirve que se le haga oposición a un gobierno de 4 años que lo que quiere es servirle a todos los colombianos. El que le haga oposición es como si estuviera oponiéndose a que se adelanten las reformas que Colombia requiera y los programas que Colombia requiera. Esa es una ventaja del gobierno de 4 años. De esta visión de la oposición hablamos después de la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. Antes de la pausa hablábamos de un presidente que no reconoce oposiciones, que quiere trabajar estos 4 años. Es el primer gobierno después de 16 años, de solo 4 años sin reelección. Eso cambia todos los cálculos, ¿cierto? Que no reconoce oposición. Sin embargo, a mí me contaron, por ejemplo, que ayer en Comisión Primera del Senado, donde el gobierno tiene una mayoría frágil, le levantaron la comisión a la ministra del Interior porque llegó 20 minutos tarde. Y eso es un gesto hostil en la política. Y se la levantaron no porque se la hubiera levantado Gustavo Petro o Julián Gallo, el senador de la FARC, sino porque ahí está la U, que es de la coalición del gobierno, están los conservadores, está Cambio Radical, que es independiente, está el Partido Liberal. Ellos sí reconocen o están empezando a reconocer, a hacer una oposición soterrada al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Daniel, pero es bueno recordar que hay 2 cosas que están hoy sobre el tapete que no estaban antes. La primera, y quizás la más importante, de pronto el alcance de las palabras del presidente Duque iban más enfocadas a que, afortunadamente para él, y lo dice además con propiedad y convencido, su gobierno es de 4 años, luego no se dedicaría eventualmente a pensar cómo se va a reelegir. Ya tiene un mandato y trabaja con ese tanque de oxígeno, ¿no? Girando sobre ese tanque de oxígeno. Pero el otro tema que no se puede soslayar aquí es que estamos frente a una realidad política de tener, por primera vez en la democracia colombiana, un estatuto de la oposición, que obligó a los partidos políticos casi a marchas forzadas a declararse un mes después, el 7 de septiembre, si eran gobierno, oposición o independiente. Sí. Y los cogió casi con los pantalones a medio caminar. Entonces, unos, por ejemplo la U, que votó internamente como partido de gobierno. Y con un gobierno que daba pocos incentivos. Pero además votó de manera deliberante que iba a acompañar al gobierno. Entonces hay, creo que son 49 de la U, y hay 26 o 28 que acompañaron al gobierno, pero es toda la bancada la que ya se tiene que comportar como bancada de gobierno. Entonces, esas nuevas reglas de juego obligan a que el Congreso, ya en su actuación como bancada, le responda al país, no al gobierno, al país, porque la ley es para todos, y la ley de bancadas dice nueva que quien acompaña al gobierno como bancada de gobierno tiene que votar todos los proyectos. Entonces, de pronto ese acostumbramiento no es, muy típico, pero es lo que hay hoy. Son 100 días de acostumbramiento y yo entiendo que aquí hay, a mí me parece que hay una apuesta, no sé qué tanto vaya a aguantar. No, lo que pasa es que 100 días pues es un periodo muy corto frente a 4 años, pero muy largo para una cantidad de gente que tiene expectativas sobre un gobierno que iba a marcar un cambio sustancial. Y una primera legislatura en la que se puede gastar el capital político del presidente Duque, que todavía tiene un capital político, lo muestran las encuestas, apreciable y está gustando su estilo conciliador y demás, pero puede terminar gastando ese capital político. Y otro frente, Daniel y doctora Mina, en el que yo creo que se puede gastar este capital político, o que no sé cómo va a terminar reaccionando el gobierno, es en la relación con la protesta social. Sí. Creo que usted tiene notas al respecto. Se lo pongo en un tuit del senador Gustavo Petro, ex candidato a la presidencia de la República. Recuerden que hay marchas mañana en la ciudad de Bogotá. Los estudiantes han desafiado a los rectores, han desafiado al gobierno, se mantienen en el paro.
Y dice a propósito de esto Gustavo Petro: incendiaremos el país de ideas, de libros, de ciencia, de sedes universitarias, llamas de cultura y arte en todos los rincones, hogueras de paz y de dignidad, jamás hogueras en las que queman libros, jamás piras de seres humanos sacrificados en la necedad de la guerra. Y eso para un exmiembro del M19 tiene al menos una cierta ironía, pero esta es el otro estilo de oposición, ya saliendo un poco de la oposición en el Congreso, que le están haciendo al gobierno y que va a tener que responder, y yo creo que mañana va a ser un gran reto. Pero mire, Daniel, el presidente Duque ha dicho desde el principio, y voy a hacer una revelación aquí, el presidente ha dicho desde el principio: a la protesta social, diálogo social. Y ustedes han visto ya 18 consejos de seguridad, creo que van 13 o 14 talleres programáticos en diversas partes del país, van a ser más de 170 durante los 4 años, recuperar lo que se perdió durante los pasados 8 años. Pero además de eso, este gobierno debe tener la responsabilidad, y la tiene ya, digamos, identificada en libros, con calculadora en mano, de qué le representó al Estado colombiano, vía anterior gobierno en los 8 años, sofocar esa protesta social. Más de 1.300 o yo no sé cuántas, 1.400 actas firmadas con una suerte de compromisos, ¿no?, que se están examinando hasta dónde pueden tener un contenido económico muy gravoso para el Estado colombiano, y que irresponsablemente el pasado gobierno, sobre pretexto de levantar las protestas antes que dialogar para evitarlas, lo que hizo fue firmar unos compromisos muy onerosos fiscalmente para el Estado colombiano, no para el gobierno. Pero repito, ¿y la revelación? Aquí, no, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Pero entonces, y en ese sentido hay mucha gente que se pregunta por qué Duque no se sienta con los estudiantes. Bueno, pero mire que ahí está la ministra de Educación, ahí está toda la disposición del gobierno, los ministros son actores de primer orden, representantes directos del gobierno, del presidente de la República en cada una de sus áreas, y yo he visto, por lo menos en estas últimas 24 horas, al menos una buena disposición de los líderes de las protestas estudiantiles para sentarse con los representantes del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Hacienda. Sí. Esperemos que eso se dé bajo un diálogo, digamos, ponderado. Hay una cosa muy exótica, y es que uno de los estudiantes, de los voceros estudiantiles, estaba pidiendo que esa negociación o ese diálogo con el Ministerio de Educación tuviera garantes internacionales. Hágame usted el favor, pero no me quiero detener en eso. Le quiero plantear lo siguiente, que va relacionado con esta sorpresa mía. En todo caso, doctora Mina, entre las primeras marchas estudiantiles y la que seguramente, bueno, la última que tuvimos la semana pasada, pero que seguramente repetirá su talante el día de mañana, ya hay 2 amenazas importantes. Una política y una casi que criminal, los vándalos haciendo actos terroristas, y por otra parte la amenaza política quiere decir, en esa ola se están montando, como lo veíamos en el tuit del doctor Gustavo Petro, se está montando toda la oposición diciendo esto es lo nuestro. Mañana no solo hay marcha estudiantil, sino que hay marcha de la CUT, hay marcha de FECODE, por la reforma tributaria, por lo que quieran. ¿Cómo maneja uno desde el gobierno un movimiento que se ha ido saliendo de madre, se ha ido ampliando en cobertura y se ha ido desvirtuando en su esencia cuando crece semana tras semana tras semana? ¿A la protesta social, diálogo social? Miren, todo esto dentro de la ley, absolutamente con respeto por la protesta social, con los canales de diálogo abierto, pero con el peso de la ley para quien infrinja con desmanes, con violencia, con actos terroristas, con destrucción de bienes públicos, como ya lo ha anunciado el gobierno. La protesta se respeta, sin duda, es parte de la democracia, pero en la protesta no se puede confundir, digamos, la generosidad del gobierno con la ausencia de autoridad. Que no quede claro, que no quede duda de que mañana podrán salir de manera pacífica a protestar por una suerte de cosas que, entre otras razones, apreciado Mauricio y televidentes, se gestaron y se germinaron y crecieron en los pasados 8 años. El presidente Duque solamente lleva 100 días de gobierno, donde ya propuso un alza muy importante de incorporación de recursos de casi 500.000 millones de pesos para la educación superior, donde además podríamos estar pensando en unas alternativas
para echar mano de algunos recursos de regalías, para anticiparlos y poder incorporarlos a presupuestos en programas sociales muy importantes. Pero que nada de esto nació en estos 100 días. Todo esto que está viviendo hoy el país son consecuencias de las inconsecuencias del gobierno de Juan Manuel Santos. Y sale el espejo retrovisor. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, tenemos 6 minutos más para terminar de entender lo que está por delante. Los 100 días pasaron de manera lenta, entendiendo las nuevas dinámicas. Los próximos 100 días, ¿usted cómo los ve, Mauricio? ¿Retos importantes? Por supuesto, retos importantes. En este país siempre hay retos importantes, pero yo lo que sí creo, y por supuesto el doctor Amin va a decir que no, yo creo que aquí va a haber un cambio de talante. No sé muy bien hacia dónde, pero creo que este talante que hemos visto, que a mí me gusta, insisto, un presidente más tirado hacia el centro, más conciliador, menos confrontacional, que cree más en que se puede negociar, dialogar y conciliar, se le va a gastar el capital político porque está en una jungla. No estaba hablando solo del Congreso, está hablando del enfrentamiento a la oposición, a la protesta social, jungla por todos lados y fieras por todos lados. Y creo que ese talante va a cambiar. Y o sea, se va a acabar esto. Por ejemplo, lo de Santa Marta, esto es con Carlos Vives, el presidente de la República. Canta en el estadio si tu equipo va ganando y si va perdiendo mejor síguele cantando. Sopla la sirena, sopla así con bananero. Mi Unión Magdalena, tú sabes cuánto te quiero. A propósito, felicitaciones a todos los hinchas del Unión Magdalena que está otra vez en la A. Nuestro productor de Zona Franca está muy emocionado. También a los cucuteños, el Cúcuta también subió. Pero, a ver, muchas críticas por la liviandad. No, Daniel, no. A ver, el presidente no tiene dos discursos, no tiene dos caras, es un ser humano común y corriente, con una preparación excepcional, por cierto. Pero no deja de ser un hombre, digamos, que muy cercano a la gente, que rompe el molde, que evita estereotipos e incluso que rompe esas prevenciones naturales que hay frente a lo que Juan Diego Jaramillo describía en sus columnas como el vaho presidencial, que era que la gente veía al presidente y se le intimidaba. No, el presidente Duque es una persona absolutamente asequible y sincera en esas expresiones. Entonces, a sus 42 años, con esa preparación y esos estudios y esa visión moderna del mundo, pues es como lo vemos, no puede ser otro, es totalmente autóctono en eso. Pero me imagino que los asesores le están diciendo escondan las guitarras, escondan los balones. No deja de ser un ser humano que también vive, siente a la gente, sufre el dolor. Miren lo del niño que secuestró, cómo le conmovió el alma a Cristo José. Y realmente yo creo que ese insumo que tiene él es un plus de su forma de gobernar, el acercamiento a la gente. Me aventuro a cerrar con el tema político más caliente. A ver qué no nos dice el consejero Amin. ¿Usted vio lo que pasó hoy con el fiscal, Mauricio? Me he enterado porque estaba todo el día en la celebración de Planeación Nacional, pero sí, por supuesto, he visto lo que ha venido pasando con el fiscal y hágale Yo usted creo que posiblemente no había salido una noticia, una chiva más grande que la que sacó Noticias 1 el fin de semana pasado, que pone en entredicho las versiones y, digámoslo abiertamente, las inexactitudes, la falta de verdad del fiscal general frente a declaraciones recientes con lo que sabía en el pasado. Jaime, algo acerca de este ambiente alrededor de esta discusión y cómo lo ven ustedes en la Casa de Nariño. No, yo siempre que surgen este tipo de controversias recuerdo la frase de Goethe cuando estaba exánime en su lecho ya de muerte. Él decía Merlich. Entonces no sabían, le abrían las ventanas, ¿no? Más luz. Y yo creo que la sociedad colombiana necesita luz, necesita también mucha transparencia y mucha verdad sobre. Yo creo que es parte de los vientos que soplan en las nuevas democracias. La gente tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos. Sí. Y ojalá que aquí se produzca una verdad que, digamos, deje satisfecho a la sociedad colombiana. Y eso hace que gobernar sea cada vez más difícil. ¿Usted se imaginó que iba a ser así de difícil cuando entraron en este reto? No, yo en lo personal tengo que decirle que con una trayectoria no tan larga ni tan corta en la vida pública de más de 20 años,
Esto es un reto inmenso. Pero nunca en Casa de Nariño, ¿cierto? No, primera vez, digamos, trabajando con un ¿Y presidente qué es de lo que, cerca. como lo que golpea el golpe inicial de Casa de Nariño? ¿Cuál es? Bueno, no, un ritmo de trabajo endemoniado de 20 horas que tiene el presidente Duque, ¿no? Normalmente antes de 12 de la noche nunca termina una jornada de trabajo en Palacio. ¿De a qué hora se levanta? No, muy temprano. Yo creo que el presidente no duerme más de 3 o 4 horas, lo cual además es malo para su salud. Pero está muy encima de todo, muy encima en el detalle. Y claro, el tiempo se agota. Él asume una suerte de responsabilidades y de pronto cuando cae el día, son las 8:30, 9, 10 de la noche cuando ya se concentra en tomar las decisiones. Entonces terminamos 12, 1 de la mañana todos los días. Doctor Amin, ¿usted qué anticipa que va a suceder cuando estemos celebrando el primer año de gobierno del presidente Iván Duque en términos de se ajustaron estas dos cosas que era clave ajustar y que no nos dimos cuenta al comienzo y se mantuvo esta cosa que era clave mantener y que nos dimos cuenta al comienzo? Las de preguntarle cuando vuelva aquí en un año. No, yo creo que esto tiene un ritmo que va a ir cada vez más acompasándose en términos de poderes públicos. Hablo de Congreso, Cortes y Ejecutivo, donde se respetan, pero el primero que exige la colaboración armónica dentro de ese respeto es el presidente de la República. Entonces los colombianos van a ver poco a poco transformaciones desde el punto de vista social de cómo se ejercen las responsabilidades públicas. Ese es el mayor reto. Y si usted me preguntara a mí, así como midieron, por ejemplo, a Uribe con la seguridad y a Santos con la paz, yo creo que la gran visión que tiene el presidente Duque de transformar es enfocarse en la economía para transformar y mejorar los niveles de todos los indicadores de la sociedad colombiana. Jaime Amin, consejero para la política del gobierno de Iván Duque. Mauricio Reina es periodista de Red Más Noticias. Jaime, gracias por haber estado acá y estas puertas siempre están abiertas para usted. Por supuesto, esta es su casa, señora, así que no lo debo decir. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.